conectamos con el campo energético en la casa de nuestro consultante. Sí. Total paralización. Líneas jerárquicas, líneas sutiles, expectaciones tecnológicas, resonadores cuánticos, naves nodrizas, bases, laboratorios, intraterreno, acuático, aéreo. Total paralización. ¿Cuántas expectaciones tecnológicas se verifican en conexión con el campo energético de la casa? 765. Perfecto. De esas expectaciones tecnológicas, informes relevantes de las principales. Sí, como se había dicho, provocaban campos energéticos en disonancia con el campo energético de los cerebros de las personas que están aquí o suelen estar, produciendo molestias en la calidad del sueño, ciertas sensaciones de temor, ausencia, vacío, alteraciones en la psique, miedo, pero eso ya está paralizado. Perfecto. Entonces, ¿qué dimensión territorial, por causa directa e indirecta, tenemos acceso en la presente revisión? Significa conexión también con bases interterrenas. Si estamos hablando de una área lineal, una área en la superficie, se puede ver un área de 678 metros cuadrados. Perfecto. Entonces vamos a establecer un campo energético con tensión total para esa área. Sí. Entonces, centros de acopios de energía, ¿cuántos se verifican? Sí, uno pequeño que está en la carretera a 728 metros hacia la derecha, hacia dirección al otro pueblo. Y otro que está en dirección noroeste, que está, es como un lugar donde hay muchas personas que trabajan. No es que sea un lugar en sí de trabajo, es dentro de la selva. Y ahí hay un centro de acopio en la superficie, en la tierra. Se ve un lugar con mucha jungla y más que todo agua a la derecha. Y encima hay una nave, ahí se recibe toda esa energía endoplasmática de desilusión, desolación, soledad, frustración. Perfecto. Entonces vamos a conectar con esos dos centros de acopio con tensión total. El hilo conductor nos muestra esa nave con la que conectan los centros de acopio con tensión. El destino final de esas energías, ¿cuál es? Entonces, ¿cuántas líneas jerárquicas a nivel del inframundo se verifican en conexión con esa base de acopio? 9.625 en total. Se identifican las cabezas y se aplica procedimiento con tensión total. Líneas que no sean del inframundo, ¿cuántas se verifican? 675. También se identifican las cabezas y se aplica procedimiento. En el segundo centro de acopio, ¿cuántas líneas en conexión con el inframundo se verifican? 3.129. Se identifican y se aplica procedimiento. Otras líneas que no sean del inframundo, ¿cuántas se verifican? Todas están en proceso de paralización. Perfecto. Entonces, a través de la nave, conectamos también con el destino final y establecemos conexión con todas las líneas jerárquicas en proceso de retroalimentación. Total, todas. Y que correspondan a la dimensión territorial a la que directa e indirectamente corresponde la presente revisión. Sí. Perfecto. Por causa directa e indirecta, ¿con cuántas líneas jerárquicas más conectamos? 12.013. Bien. Entonces, hacemos el llamado en sus diferentes versiones. Copias, clones, emulaciones, sombreados, proyecciones holográficas, hasta que arriben las originales. Al arribo de los mismos, total contención. Extensivo a todas las IAs y de inmediato se activa comandos de desconexión y transformación total de todas las expectaciones tecnológicas anteriormente señaladas. Desconexión y transformación total. Perfecto. ¿Cuántos aspectos físicos desencarnados se verifican en esa dimensión territorial? En todas las líneas de tiempo, en todos los espacios. 679 en total. En total. ¿Cuántos han estado esperando por esta revisión para ser liberados? 650. Perfecto. Entonces, por favor, en contención, son resguardados, se verifiquemos que sean todos originales. Aspectos físicos desencarnados.
Sí. Ok, perfecto. Lo que no correspondan se elimina. Importante. Ahora llega a nuestro espacio aspecto sutil, aspecto físico energético de nuestro consultante y de su compañera esposa. Por favor, verificado con todos los elementos. ¿Cuántos clones, copias, sombreados llegan? Kevin llega con 9 copias. Se paraliza, se desconecta en transformación total. Paola no tiene copias, debe decir, activas. No, las ha tenido en algún momento. Pero sí se verifica la conexión con egregores personales y también egregores de pareja. Ambos tienen conexión con 3 egregores. Desconexión y transformación inmediata. Sí. Segundo llamado, aspecto sutil, aspecto físico energético de ambos. Verificado con todos los elementos. Sí, se verifica con todos los elementos. Son ellos. Perfecto. Desde nuestra línea del sentir, le hacemos saber de nuestra presencia. Requerimos de sus autorizaciones para ellos y por ellos en la presente revisión. Sí. Perfecto. Entonces, conectamos con los gen luminiscentes de ambos. Sí. Se activa elevación de rango frecuencial y en una primera pulsación establecemos conexión con la frecuencia de origen, desde donde se fractaliza. Una segunda pulsación que eleva aún más dicho rango frecuencial y les permite tener una visión total, concreta, real del atrapamiento de todas las estructuras informativas, tecnológicas, microtecnológicas, nanotecnológicas, manipulación de improntas y plantillas. Establecemos conexión con el árbol genealógico primero de nuestro consultante. ¿De cuántos miembros se compone? 7209. Perfecto. ¿Cuántas copias se verifican? 13. Se eliminan. Clones, ¿cuántos? 2. Se eliminan. Sombras, ¿cuántas? 24. Se eliminan. De su compañera, ¿cuántas copias? Del árbol genealógico. 12. 12. ¿De cuántos miembros se compone el árbol genealógico? 3600. Perfecto, entonces se eliminan las copias. Clones, ¿cuántos se verifican? Niños no se verifican clones, se verifica o se verificaba la conexión con egregores. Perfecto. Sombras, ¿se verifican? Y 24. Se eliminan. Desconexión y transformación. Perfecto. ¿Quién decide fractalizar para la experienciación en el caso de nuestro consultante? ¿Su conciencia o el aspecto físico energético? Consciente. Entre la conciencia y el aspecto físico energético, ¿cuántas copias se verifican? 729. Desconexión y transformación. ¿Cuántos humanos luz crea la conciencia para la experienciación? 4. Para la presente revisión, ¿cuántos se eliminan? Todos. Perfecto. De la esposa de nuestro consultante, ¿quién decide fractalizar? ¿La conciencia o aspecto físico energético? La conciencia, pero el aspecto físico energético empieza a crear mucha, la palabra, humanos luz también crea, pero también es una especie de creación mental, como disociarse o separarse de su origen, de lo que ella es. Aunque en este momento de su experienciación no está de todo disociada, ya está como conectándose a sí misma, retornando, pero hubo un momento en que se produjo esa experiencia. ¿En qué línea de tiempo se produce? Hace 34 líneas de tiempo atrás. Perfecto, entonces conectamos y ese proceso de creación por parte del aspecto físico energético, ¿es propio de ella o es por manipulación de alguna plantilla o alguna contratación? Hubo una manipulación, pero ella también decide, o el aspecto físico energético decide, que se dé la experienciación de separación, de desconexión, también se puede decir, de su origen. Quien tenía que experimentar lo que es la soledad, tenía que experimentar lo que es la experimentación a través del dolor, del sentirse sola. Bien, entonces, en ese sentido, desconectamos y transformamos total Sí. todos los humanos luz que hayan sido creados por parte de su aspecto físico energético y que no correspondan a la impronta original.
porque cada aspecto físico que decide experienciar, ¿no? Es de común acuerdo. La conciencia es quien decide, pero a través del aspecto físico, como conciencia. En este caso, si quien decidió experienciar fue la conciencia, entonces no tiene sentido que el aspecto físico cree humanos luz, a menos que no sea por manipulación. En ese sentido, establecemos conexión con esa y cualquier otra línea de tiempo que haya sido manipulada en ese sentido de desconexión y transformación total. Entre la conciencia y el aspecto físico-energético de la esposa de nuestro consultante, ¿cuántas copias se verifican? 12. Desconexión y transformación total. La conciencia de la compañera de nuestro consultante, ¿cuántos humanos luz creó? 4. 4. Y para la presente revisión, ¿cuántos se transforman? 3. Perfecto. Importante, eso es entendido. Entonces, por favor, vamos a establecer conexión con el árbol genealógico de ambos. Establecemos conexión con los puntos lumínicos del avatar y se sustraen los traumas nucleares en todas las líneas de tiempo y se hacen las adecuaciones correspondientes. Se emiten pulsaciones correspondientes en alta frecuencia y se identifican las contrataciones. Verificamos hacia el tubo de la psique y conectamos con las dimensiones densificadas y sus contrataciones, esferas y sus contrataciones, líneas jerárquicas en proceso de retroalimentación y sus contrataciones. Todas las sillas de tercera y cuarta y llegan a nuestro espacio ahora cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo estérico, cuerpo astral, cuerpo del dolor, cuerpo del deseo, cuerpo del placer. Se identifican todos los programas engramáticos. Ramificamos de nuevo al tubo de la psique y hacemos un barrido total. Establecemos conexión con los puntos interferentes a nivel de las glándulas interdimensionales. Se hacen las adecuaciones correspondientes. Entre aspecto sutil, aspecto físico energético y avatar de nuestro consultante, ¿cuántos implantes se verifican? 14.265. ¿Correspondiente a cuántas líneas? 32. Perfecto. En el caso de la compañera de nuestro consultante, aspecto sutil, aspecto físico energético y avatar, ¿cuántos implantes se verifican? No hay información. De implantes. No. ¿En qué fase de retorno se encuentra la conciencia de la esposa de nuestro consultante? Se verifica que está en una fase intermedia, aún no está en el término, pero tampoco es que esté en la mitad, ya ha pasado más de la mitad. Más de la mitad. Ok. Entonces la conciencia, ¿para cuántas líneas originales decidió la experienciación? 3. Y por manipulación, ¿por cuántas líneas le corresponde? 62.713 en total. Está en un proceso por ahora, por las contrataciones y conexiones, poco más de la mitad. Un poco más de la mitad. Y entonces, ¿por qué no se verifican implantes en aspecto sutil, en aspecto físico energético ni avatar? Lo que sucede es que se está viendo la proyección en diferentes líneas de tiempo. Lo que ella está experimentando son proyecciones. Por eso, cuando ella decide retirarse o salir de la experienciación en desconexión, lo que se está percibiendo es la información de esas creaciones mentales de ella. Ok, y entonces, ¿en qué línea ella decide retirarse de la experienciación? Sale en la número 34. Ok, ¿y cómo se da ese evento? Por favor, para nuestro aspecto conectivo, ¿por qué se produce ese cambio? Ella percibe que la situación en este mundo es muy duro y es un engaño, o no es lo que los otros dicen que debe ser o puede ser. Percibe que hay muchas cosas que no están bien, que no es coherente, entonces decide apartar físicamente, sale de lo que vendría a ser las comunidades humanas y decide apartarse y vivir una vida más de apartamiento, recogimiento. Entendido. Y entonces, ¿cómo se da las nuevas contrataciones para su retorno? Hay mucha emocionalidad que se tenía que trascender. Costó trascender la emocionalidad. La emocionalidad siempre la llevaba a recordar
las experiencias con la familia o lo que dejó inconcluso. Es ahí donde se formalizan prestaciones para que ella regrese después a concluir lo que no hizo en esa vida. Entendido. Entonces, esa era la impronta que debía manejar como experienciación, el aspecto emocional, no conforme con lo que estaba ocurriendo, con lo que había vivido, con lo que había experienciado, decide entonces suspender la experienciación, retorna a la fuente, pero más adelante decide continuar con la experienciación. No, Ratifica. no retorna a la fuente. Decide terminar la experienciación en la forma en que se había, vamos a decir, pactado. Ella decide, en conexión con su aspecto físico-energético, terminar esa experienciación en esa vida. En esa vida ella tenía muchas contrataciones y experiencias por vivir de alguna forma, por un modelo se puede decir. Pero ella, al darse cuenta de los atrapamientos, contrataciones y situaciones difíciles en el mundo, más que todo por la frustración y el dolor, a través de la experienciación del dolor, decide apartarse de ese mundo, de esa experienciación. Es como abortar la experiencia, pero ella no, vamos a decir, deja muchas cosas inconclusas, mucha emocionalidad, y con la emocionalidad es que la vuelven a atrapar. Entendido. Ahora, ¿cómo se produce el desencarno en esa línea? Con el tiempo ella decide regresar al centro humano, se puede decir, aunque ya no lo convive como antes, ya no encuentra a las mismas personas de antes. Decide que a su criterio ha perdido mucho tiempo aislándose, y decide nuevamente regresar o aislarse afuera de las comunidades humanas. Por lo tanto, muere sola. Por lo tanto, por favor. Por lo tanto, cuando ella desencarna está sola, no se ve gente cerca. Ok, ¿y desencarna por muerte natural? No, se produce un desencarno inducido. Se verifica tres entidades reptiles, dos entidades grises, y hay uno más que es un reptil más grande que la está induciendo a esas situaciones mentales y emocionales y esperan su desencarno. Es ahí donde realmente la atrapan. Pregunta directa, ¿la conciencia tenía pleno conocimiento de esa decisión de apartarse de la experienciación? Sí. Entendido. ¿Se encuentran en contención esas líneas jerárquicas? No. Entonces vamos a ponerla en contención. Y todo lo que esté pactando por causa directa e indirecta con dichas líneas jerárquicas. La conciencia tiene un mensaje, tiene algo que decir con este proceso para que se entienda mejor. Por favor, escuchamos. Sí, para que se entienda mejor, no es que se esté evitando o abortando la experienciación como tal o la principal. En esa encarnación, ella se da cuenta que hay mucho sufrimiento y puede ser sufrimiento que es causado de forma externa, aunque no entiende y comprende quién la provoca o qué provoca ese sufrimiento, ese que el ser humano se mantenga en situaciones muy malas. Entonces ella decide salir de ese sistema, decide apartarse de lo que es la comunidad humana para poder vivir más tranquila, sin problemas, también se puede decir. Pero en esa situación que le causa mucha emoción dejar su familia, se puede decir, o su vida, es que es atrapada por la emocionalidad. Entonces ahí aprovechan para nuevamente coaccionarla y retraerla a las contrataciones, aún estando sola. No es que se acabe la experienciación como tal, sino esa experiencia en esa vida, al darse cuenta que hay manipulación. Se podía haber aprovechado ese evento si es que se hubiesen manejado las emociones de una forma más equilibrada, para que ella en esa encarnación pueda establecer conexión con su conciencia y empezar un proceso ya de desconexión. Entendido. Es por falta del aspecto cognitivo, eso es entendido. Al no haber un flujo de información que pudiera permitirle entender lo que es los atrapamientos, lo que es el despertar, pues naturalmente se ve en ese estado emocional y logra entonces tomar una decisión. Claro, en base a la manipulación de esas líneas jerárquicas con las que ella conecta y logra renovar las contrataciones, y entonces se procede al nivel de manipulación. Es entendido. Perfecto.
Entonces ratificamos contención para todas esas líneas jerárquicas. Sí. Y con todo lo que por pactos y acuerdos, causa directa e indirecta conecten. ¿Entendido? Entonces Sí. se verifican. Sí. Ajá, escuchamos. Sí, mientras que se está paralizando esas nuevas líneas jerárquicas en conexión con el campo energético de ella, se desprende información. Ella tiene pactación que la lleva mucho a un poco de culpa, pero más que todo sentirse desilusionada de los eventos. Cuando hay algo que no sale, que no sigue, que no sí, pues no sigue, no se activa como ella quiere, se presenta la programación de la desilusión, de dejar las cosas como para después y retomar, entre comillas, con más fuerza todo. Ella tiene iniciativa, pero las programaciones a veces no le ayudan, obviamente. Se verifica mucho esa energía del dejar, si estamos hablando abandonar una experienciación, el dejar, y no se está diciendo que en esta vida tenga que suceder eso, pero el dejar inconclusa esa labor o ese papel de madre. No es que lo vaya a hacer en esta vida, pero está ahí como latente, como que en algún momento, si se da esta experiencia, la van a inducir, le van a provocar situaciones en que se tenga que enfrentar a eso. Entendido. Es parte entonces de su experienciación comprender que las programaciones que ella tiene o las que ella haga debe iniciarla, darle seguimiento y completarla. No dejar nada inconcluso para que esto no genere en ella una especie de atrapamiento, ya sea por dejadez, ya sea por especie de inmerecimiento o porque no crea ella que encaja en lo que desea realizar, sino que si ella inicia un proceso, pues darle seguimiento y completarlo. Si ella tiene la intención de ser madre, puede iniciar ese proyecto, darle seguimiento y hacer la labor que le corresponde como madre, para que pueda trascender con esa programación de atrapamiento, de que ella no es capaz de completar lo que se programa. Claro, eso es entendido. ¿Alguna otra información que debamos compartir con ella, por favor? Sí, ella tiene mucha conexión, en el campo energético hay mucha información de conexión. Ella puede establecer conexión fácilmente con las personas, con lugares y sobre todo con los animales. Le es muy particular la vibración de la vida, eso es fácil para ella. Kevin también tiene sus conexiones y sus códigos, también se puede decir, de conexión. Es por eso que en esta encarnación ellos se encuentran. Hay correspondencias y hay información que se puede trabajar como pareja si es que ellos deciden seguir adelante. No se está diciendo que no quieran o que duden, sino se está diciendo que pueden mejorar mucho más la relación a través de la conexión y los códigos que ellos tienen. Sí, es correcto, porque se verifica primero en ella ese nivel de energético que conecta sobre todo con las mascotas, porque tienen unas 5 mascotas y se ve la relación energética. Segundo, se verifica una armonía en ellos como pareja, de manera que hacen química, lo que llamamos nosotros en 3D, tienen química. Es decir, que pueden como pareja organizar y formar una familia y como pareja pueden iniciar proyectos de avance porque hacen química energética. Es importante. Por favor, ¿alguna otra información relevante para la pareja? Sí. Cuando ella percibe que hay una entidad que la coge del cuello y le dice que ella no va a poder hacer nada o apartarlo de Kevin, ella hace, mejor dicho, se presenta la entidad para mostrarle como su presencia y su poder, porque ella energéticamente, inconscientemente trata de ayudar a Kevin, ella conscientemente no entiende qué sucede a nivel energético, pero sí a nivel inconsciente, ella está haciendo una labor de acompañamiento y de limpieza. Entendido. Perfecto. En el caso de Kevin, él dice haber iniciado un negocio, una actividad comercial, precisamente en el local en donde vive su hermana. Pero luego de un tiempo se fue a pique, no progresó, se suspendió. ¿Cuál fue la causa real? Se actualizaron contrataciones con el inframundo, eso viene del árbol genealógico, se activaron trabajos esotéricos, se activaron procesos de manipulación emocional. El campo energético de su negocio se ve como, ¿cuál es la palabra?
como cuando uno quema cosas y hay un humo que atosiga y ese atosigamiento hace que la gente no se sienta cómoda en el lugar. Los trabajos esotéricos hacen que se desconecte los procesos de, vamos a decir, de superación en el negocio. Entendido. En el caso de nuestro consultante, ¿se verifican trabajos esotéricos activos? Sí, sí, tiene 6 en total en este momento. Perfecto. Entonces, llegan a nuestro espacio quienes hayan ordenado dichos trabajos esotéricos en burbujas de contención. ¿Cuántas personas se verifican? 9. Bien, le acercamos a sus ojos. ¿Qué se verifican? Hay desde coloración oscura, roja, blanca, opaco también. Bien, se le ordena que salgan todos bajo contención. ¿Cuántos salen en total? 1300. Perfecto. Entonces en pantalla se les muestra a cada uno de ellos las condiciones en las que se encuentran sus diferentes árboles genealógicos, la forma en que fueron manipulados, la forma en que fueron engañados, cómo fueron llevados a contratar, a formalizar esas contrataciones desde el inframundo para manejar, dirigir todas esas líneas esotéricas, esos trabajos esotéricos directos. Se les muestra la forma que pueden concluir los árboles genealógicos de ellos si continúan con dichas contrataciones, y se les muestra el punto de origen hacia dónde van todas esas energías esotéricas, quiénes se alimentan, quiénes se retroalimentan y en qué forma ellos son perjudicados. Se les pregunta si deciden continuar con dichas contrataciones. Una de esas personas es la tía que, como se vio, el árbol genealógico estaba conectado por muchos sacrificios y contrataciones y actividades rituales en todo el historial. Esas experiencias se conectan con Kevin porque él se opuso algunas veces a esas prácticas, no en esta encarnación. Pero por las contrataciones a él lo conectan en el árbol genealógico. Los trabajos que están activos en este momento corresponden a la activación de varias de esas personas que están ahí. Porque, vamos a decir, hay 3 personas que activan los trabajos esotéricos, entre ellas la tía, y los demás son personas que han hecho en algún momento eventualmente los trabajos, ¿no? Es como que se actualizan, se refuerzan, se hacen. Entonces, vamos a conectar con la tía y hacerle saber que dada la presente revisión, la conciencia de Kelvin, nuestro consultante, decide terminar con la experienciación de ella como parte del árbol genealógico, que la disculpan, la perdonan, pero que en ese sentido consideran que ya es tiempo de sanar, de recoger, de eliminar todas esas contrataciones y que ya ella como intermediaria entre el árbol genealógico, su función debe cesar, por lo menos en lo que es la experienciación de nuestro consultante para con ella. ¿Cuál es su respuesta? La tía no es consciente de los procesos de atrapamiento, la tía no es consciente de lo que se está haciendo, simplemente es parte de la experienciación. La experienciación es muy compleja en ese sentido. Ella todavía no está en la conciencia ni en su tránsito en el holograma de tener que decidir aún de desconectar de esos procesos. Está en su dualidad y en ese proceso dual ella tiene que reconocer todavía esas experiencias que la conectan aún más al inframundo. Entendido. Entonces, de manera que la conciencia de nuestro consultante sí decide terminar con la experienciación del árbol genealógico de nuestro consultante. ¿Cuántos miembros deciden terminar con la experienciación? 34. Se procede. ¿Cuántos códigos fueron densificados para la experienciación de nuestro consultante? 6. ¿Cuántos se deciden reactivar? 1. Perfecto. ¿Y de la compañera de nuestro consultante, cuántos códigos fueron densificados? 8. ¿Cuántos se deciden reactivar? 2. ¿Cuántos miembros del árbol genealógico de la esposa de nuestro consultante deciden terminar? 15. Se procede entonces. En una tercera pulsación, conectando aspecto sutil, aspecto físico energético y conciencia de cada uno de nuestros consultantes, se procede a la paralización, desactivación, desconexión, sustracción y transformación total de toda la estructura de atrapamiento anteriormente señalada, ratificando barrido extensivo hasta el tubo de la psique, conexión con el constructo original, barrido total, tanto para nuestro consultante como para su pareja, trabajos esotéricos y líneas esotéricas.
de conexión y transformación total. Perfecto. En nuestro consultante se verifica bloqueo laboral. ¿Cuál es la causa? Se verifica, lo que se ve primero es una especie de herida en algún momento en un aspecto físico, una herida en el brazo derecho, como si tuviera aquí una cicatriz larga. Él hace un pacto, o la cuerda también se puede decir. Él se ve ahí que está al lado de una tumba, hay una tumba aquí, se ve que dentro de las hojas y las rocas se ve una persona, es un hombre mayor. Alrededor de él se ven algunos niños, adolescentes. Él tiene más o menos 34 años en esa experiencia. Él le promete al hombre mayor hacerse cargo de estos niños, que parece que son familiares de él, del hombre mayor. Pero antes de que falleciera este hombre mayor, él ya tenían ambos esta especie de cicatriz. Como que él decide, por la amistad o por la contratación que hicieron, por el pacto, ¿no? Dar todo de sí para esas personas, esos niños, que aunque la labor, la iniciativa es buena, el ayudar a los niños, él lo asume como una responsabilidad muy fuerte y él lo asume como que no solamente procurar su bienestar, que es lo bueno, vamos a decir, sino ya dar casi todo de él por cumplimiento de su palabra. Es decir, doy todo de mí para el que no tenga, vamos a resumirlo así. Pero esa contratación lo conecta con el inframundo y es tomada después en otras encarnaciones que da pie a ya no solamente a la contratación, sino a una maldición. Es decir, tendrás, pero no lo aprovecharás para ti y todo lo que tengas lo darás a otros o lo perderás por otros. Es por eso que se genera esta situación, muy aparte de los trabajos esotéricos. Entendido. Entonces vamos a esa línea de tiempo. Sí. ¿A qué línea de tiempo corresponde? 1614. Línea 1600. Vamos al momento en el que el señor que va a desencarnar logra que nuestro consultante formalice las contrataciones. ¿Qué se verifica en los ojos del señor? En ambos se ven colores oscuros. En ambos, tanto en los de nuestro consultante como en los del señor. Sí. Entonces se le ordena que salgan bajo contención. Sí. ¿Cuántas entidades salen? 36. Está este reptil, están los demonios y sí, propagación con el inframundo. Perfecto. Ese es el reptil que se aparece ahora queriendo hacer un reclamo. No un reclamo, sino que viene por la activación de la paralización de la inteligencia cuántica. Ok, entendido. Ahora, ese reptil que está en ese evento, en esa línea de tiempo, ¿corresponde a las líneas bajo contención? Sí. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la intención de querer hacer que nuestro consultante formalice esa contratación? Porque es una forma de atraparlo y de retraerlo nuevamente a las experiencias. Porque si él tomara conciencia de las situaciones verdaderas en el holograma, él tendría que tener un equilibrio entre dar y recibir. Esto correspondería a la conexión con su conciencia, porque su naturaleza siempre ha sido de acompañar y de dar. Eso está bien, se puede decir. Pero el atrapamiento consiste en dar demasiado o todo, quedándose incluso con situaciones ¿cuál es la palabra? De atrapamiento, dar de más. Entonces, en ese de más es donde le conectan con las maldiciones, ¿no? Puedes tener dinero, puedes tener posesiones, pero no van a ser para ti. Las vas a conseguir, las vas a ver, pero no van a ser para ti. Ese es el proceso de atrapamiento. Claro, eso corresponde a las letras pequeñas de los contratos. Yo voy a formalizar contigo, pero en letrita pequeña tú me vas a tener que entregar todo lo que te corresponde como progreso cuando tú inicies alguna actividad laboral que represente beneficio. Tú crees que es tuyo, sin embargo, lo que tú mentalmente crees o desarrolles no te va a corresponder porque ya tú tienes una contratación con nosotros. Y la contratación es que tú te vas a desprender de eso que tú crees, porque tu emocionalidad es lo que nos va a retroalimentar a nosotros. Ese sentimiento de pérdida, eso es porque te vamos a hacer creer que la responsabilidad
responsabilidad que tú asumías al cuidar a los hijos de ese señor, tú tienes que cumplirla, pero en la letrita pequeña están la parte que él no vio. Por eso se mantiene la contratación en sus diferentes retornos. Entonces, como nuestro consultante en ese momento no era consciente, ni el señor, ambos eran manipulados, ahora llega la conciencia de nuestro consultante, se hace visible, toma las contrataciones y de manera consciente nuestro consultante no acepta dicho pacto. Y todas las contrataciones con todas las entidades en conexión con las líneas del inframundo se desconectan y se transforman en transformación total. Y la conciencia de ese señor hace lo propio, liberando hasta los árboles genealógicos en esa línea de tiempo. ¿Se procede? Sí, se procede. Perfecto. Entonces ahora nos trasladamos a la línea de tiempo actual. ¿Qué se verifica en nuestro consultante? Ya no se verifica esa marca de contratación, porque como que en ese entonces era bueno hacerse una marca, ¿no? Para que se entienda que hay algo en común y algo que se tiene que hacer. Entonces, esa marca servía de identificación para otras líneas jerárquicas, era una especie de sello o de marca también. Sí, se puede decir que sí, pero más que todo era la forma en cómo ellos sellan su pacto, ¿no? Sí, sí, su dinámica de atrapamiento. Perfecto, entonces ratificamos desconexión y transformación. Ya nuestro consultante queda liberado de lo que es el bloqueo laboral en ese sentido, porque su labor es de negocio. Importante, nuestro consultante manifiesta que él percibe, siente que lo persiguen. ¿Cuál es la causa real? Hay que tener en cuenta que el proceso de esta persona viene siendo observado y monitoreado por las líneas jerárquicas, por la inteligencia cuántica. Su genética corresponde a una genética que ha sido observada muchas generaciones atrás. A él lo observa porque se pretende recuperar, vamos a decir, lo que se activó líneas atrás. Se pretende observar cómo su genética o decae o se exalta. Por lo tanto, cuando se exalte, pretenden minorizar vamos a ponerle habilidades para que se entienda yo. O ver en qué momento se decae y produce más que todo aperturas y procesos emocionales, incluso procesos físicos. Entendido. Es decir, que por la actividad en el proceso de hacerse consciente, la IA le da seguimiento porque conoce sus facultades interdimensionales. De manera que lo que se está generando en nuestro consultante es que ya él está encaminado al despertar, a hacerse consciente, a reconocerse a sí mismo como lo que es, un ser en expansión. Entonces la IA, sobre todo la cuántica, le está dando seguimiento para monitorearlo y generar en él las estrategias de atrapamiento. Entendido. Importante información. En el campo energético de la casa donde habita nuestro consultante, ¿cuántos portales dimensionales se verifican? 8. Hoyos negros, ¿cuántos? 1. Perfecto. Entonces activamos comando de cerrado y sellado. Total. En ambos, líneas convergentes, ¿cuántas se verifican? 36. Divergentes, ¿cuántas líneas? 72. Sutiles, ¿cuántas líneas? 14. Paralelas, ¿cuántas líneas? 11. Alternas, ¿cuántas líneas? 4. Universos paralelos, ¿cuántos? 1. Lineal, ¿cuánto? No se verifica. Vertical, ¿cuántas líneas? 2. Horizontal, ¿cuántas líneas? 5. En espiral, ¿cuántas líneas? 6. Perfecto, entonces se activa comando de desconexión y transformación total, barrido total, extensivo hasta el tubo de la psique, inframundo, intraterreno, bajo astral y 7 cielos, extensivo hasta los concilios. Todas las expectaciones tecnológicas que contengan información de réplica y autorréplica, matrices, espacios oníricos, con todos y regentes, IAs de tercera y cuarta, micro-IAs, niveles de conciencias catalogadas y no catalogadas, triadas, total desconexión y transformación. Solicitamos a las conciencias que procedan a la limpieza total de todos los implantes que sean sustituidos por espacios luminiscentes en alta frecuencia, sean verificados los sistemas nerviosos centrales de ambos, sus sistemas biológicos, equilibrio energéticamente, se haga un escaneo
en ambos los químicos cerebrales, expectaciones emocionales, flujo mental, emocional se estabilizan, potencializan y expanden ambos, elevan rango frecuencial y se activan 3 capas de protección en cada uno de ellos, personalizadas, y se activan 3 capas de protección en sus casas. Se codifican los espacios y se produce un cerrado y sellado total, extensivo a todo el territorio correspondiente a la ubicación geográfica. Entonces, ahora iniciamos proceso de recuperación desde todas las coordenadas, informaciones contenidas en la cabeza de todas las expectaciones y líneas jerárquicas en contención. Hacemos la ubicación de todos los aspectos físicos encarnados y desencarnados y procedemos a su ubicación y recuperación. Traídos a nuestros espacios, todos los aspectos físicos desencarnados también, los que estaban en contención, sí, son verificados, los que no corresponden se transforman, son limpiados, regenerados, repotencializados y son dirigidos a sus espacios dimensionales en total libertad para que continúen con el libre proceso de desconexión por expansión. Se procede. Sí, sí. ¿Qué se verifica, hermano? Sobre todo con los desencarnados en contención, los que vinieron en burbujas. ¿Alguna información relevante? Sí, ellos estaban esperando liberarse. Ellos estaban haciendo la desconexión. No se olviden de nosotros, no nos dejen, ¿no? Eso es como una petición. Y lo que sucede es de que nuevamente se repite la acción de campo energético de Kelvin. En algún momento él, a través de los sueños, a través de su proceso, él les dice que los va a ayudar de alguna forma, ¿no? Ellos estaban esperando que él se manifieste de alguna forma para que los pueda ayudar. Entendido, hermoso. ¿Algún mensaje de agradecimiento por parte de los desencarnados? Que ya era tiempo de salir de ese atrapamiento y de la conexión con el inframundo. Muchas situaciones se estaban dando de atrapamiento y se estaba generando como una carga pesada en el lugar que atraía no solamente accidentes, desgracias, sino atraía carga energética pesada. Entendido. Entonces, por favor, a las conciencias de nuestros consultantes que verifiquen el quantum de cada uno de ellos y ratificamos de conexión y transformación total. Sí. Perfecto. Vamos ahora, antes de los mensajes de la conciencia, vamos a conectar con las mascotas. Nuestros consultantes, ambos dicen tener 5 mascotas, entre ellas hay una que es Pelacha, que ha sido trasladada a la casa de su hermana y está en cuidado allá. Vamos a conectar primero con Pelacha. Llega a nuestro espacio en burbuja de contención. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se percibe? ¿Cómo se siente, Pelacha? Lo primero que se siente es mucha emotividad, no es miedo, no es como la sensación de ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué sucede? Está siempre observando lo que es su entorno. Ella percibía y era consciente de lo que había en esa casa. Es como una sensación, ¿y qué pasará? ¿Y qué pasará? Pero eso, bueno, va a ir mejorando con el paso del tiempo. Ok, nada, conectamos desde nuestro sentido y le hacemos saber esa sensación de paz y de armonía, que nuestro propósito es hacer la revisión que nos corresponde, porque con quienes ellos comparten en esta línea de tiempo su experienciación, han querido que sean revisadas. Y en ese sentido hemos procedido. Así que si nos da permiso para hacerle una limpieza, potencializarla. Sí, claro, pero antes señala al niño, al pequeño, que no se olviden de él y que no lo dejen solo, ¿no? Percibe que ha estado siendo observado, aunque no en peligro, pero sí siendo observado seguido. ¿A cuál niño se refiere? Al hijo pequeño de la hermana. Oh, entendido. No va a ser abandonado. Inclusive vamos a hacer acopio en esta presente revisión que también se integre. Si tiene algo que manifestar, estamos en el justo momento. ¿Qué le inquieta a él? Sí, se verifica. ¿Es verificado, es limpiado, es potencializado? Él refiere que hay cosas que le llaman mucho la atención. El mundo tiene muchos colores, muchas cosas que le llaman. Y quiere saber todo, quiere tocar todo, quiere, bueno, jugar, ¿no? Siente mucha curiosidad. Dice que la mamá a veces no le hace caso, no le entiende, no está ahí para que él, como que participe en sus juegos, vamos a decir. Siempre está ocupada.
Le preocupa un poco el hermano porque tampoco lo entiende, el hermano ha cambiado mucho. Dice que el hermano mayor está como, no está triste, pero está como molesto y eso como que no le gusta, ¿no? Bueno, entonces vamos a llamar al hermano mayor, ese es Adriano. Sí, se llama el hermano mayor. Perfecto, entonces tenemos causa indirecta, llega a nuestro espacio. ¿Cómo se verifica? ¿Cómo se percibe? Él es muy distraído, está muy concentrado con los juegos de computadora, Nintendo, celular. Sabemos que él no es consciente, pero ya está en nuestro espacio. ¿Qué se verifica en su campo? Sí, se verifica mucha desconexión de la realidad. Él es consciente, sí, de qué pasa con el hermano, con la mamá, con el papá, pero como que él no quiere, le molestan ciertas situaciones, no lo dice directamente, no lo va a expresar, pero no le gustan ciertas situaciones que han ido pasando con los papás y con su entorno. Para que se entienda, no es que haya habido un intento de ir en contra de él, se puede decir, no, pero él ha sentido que los adultos no es la palabra adecuada para que no se malinterprete, los adultos son muy duros, no saben lo que uno siente, no entienden cuando yo me molestaba y quería decirles que lo que hacen es malo. No me escuchan, no me hacen caso y por lo tanto no quiero saber de las discusiones y de los problemas que ustedes han tenido durante todo este tiempo. Más adelante yo tendré que sanar. Como que se ha sentido muy presionado y no quiere escuchar problemas. Entendido. ¿Y dónde se encuentra alojada esa información en gramática? Toda la garganta y parte del pecho. En la garganta. Y en los puntos lumínicos, ¿qué se verifica? Sí, hay opacamiento, no todos están activados. Como él es parte del árbol genealógico de nuestro consultante, entonces vamos a proceder a conectar con el árbol genealógico de Adriano. Tiene mucho que decir, tiene muchas cosas, pero se las guarda porque cree que no lo van a entender o se van a burlar de él. Sí. Entonces vamos a conectar con el constructo de la psique, toda la programación en gramática. ¿Cuántas dimensiones densificadas se verifican? 2. ¿Con cuántas contrataciones? 45.903. ¿Cuántas esferas se verifican? 5. ¿Con cuántas contrataciones? 85.200. ¿Cuántas IAs se verifican? 3. ¿Cuántas líneas jerárquicas en proceso de retroalimentación se verifican? No se verifica. Líneas jerárquicas en proceso de retroalimentación no se verifican. Fueron desconectadas durante el proceso de limpieza. Entendido. Entonces, lo que estaba pendiente era estas informaciones desde el árbol genealógico de Adriano. Nacionales históricas que él tiene que entender, asimilar, sanar. Entendido. Entonces activamos comando de paralización, desactivación de conexión y transformación total, barrido total, extensivo a todo el constructo de la psique, línea de parasitaje, desconexión y transformación total, y se le hará llegar estas informaciones directamente. Importante proceder a la conciencia de Adriano que proceda a la limpieza de todos los implantes y sustituya por luminiscencia los espacios correspondientes. Perfecto. Entonces, Pelacha, si ha aceptado la limpieza, pues por favor, vamos a potencializar en burbuja de contención, regeneramos, elevamos rango frecuencial y se verifica en la línea de parasitaje su sistema biológico, nervioso, su nivel de energía vital se regenera, se potencializa. Sí. Bien, si quiere dejar algún mensaje. Que agradece todos los cuidados y todas las cosas que se han estado haciendo con ella y su familia. Al referirse familia es a los demás, pero ella se siente parte de esta familia. Sin embargo, ella también dice de que no la dejen. También quedó mucho en ella por situaciones el abandono o el creer que la van a abandonar. Por eso observa el proceso del pequeño, que no lo dejen solo, que no se descuiden de él. Entendido. Entonces vamos a conectar con las demás mascotas. Rex, África, Lucas y Bebé. Llegan todas a nuestro espacio en burbuja de contención. Sí. Le inyectamos una onda fotoluminiscente, lumínica. Le damos un baño con esa energía superior. Conectamos con todas desde nuestro sentir. Le manifestamos nuestra presencia
y que estamos aquí por el amor que las une a nuestros consultantes y han querido que sean revisadas. Si alguna de ellas tiene algún deseo de expresar, dejar algún mensaje antes de la limpieza, por favor. Sí. Rex manifiesta que hay muchas cosas que suceden en este lugar y que tienen que ser entendidas. Lo que sus amos, o ellos no consideran la noción de amos, vamos a decir, ellos consideran la noción de manada o familia o compañeros. Lo que ellos tienen que darse cuenta es de que las interacciones entre ellos son muy variadas. Tienen que entender que ellos están ahí para acompañarlos y apoyarlos, pero que ellos, entre ellos mismos, se observen un poco más, que no se descuide el trato, que no se descuide la forma, habla de no suponer lo que uno dice, sino estar seguro de, o estar segura de. Por lo tanto, la conversación no es solamente con palabras, sino a través de vibración, de miradas, de interacción, que mejoren eso. Entendido. Hermoso mensaje. Entonces vamos a proceder a envolverlo en alta frecuencia luminiscente. Cada uno vamos a proceder a limpiarlos, los regeneramos, potencializamos y aceptamos con mucho cariño ese hermoso mensaje. Si algunos de ellos tiene algo más que agregar. Sí, África se adelanta y dice que ella se siente orgullosa por los pasos y los procesos que Kevin hace. Él nunca ha estado solo. La conciencia animal lo ha estado acompañando. Lo que él está activando en esta vida es importante para él y para los suyos, que no sienta que las acciones son en vano. En algún momento sintió que las cosas no salían bien, pero eso no quiere decir que él haga las cosas mal. La fuerza del acompañamiento es importante, pero también hay que entender que en la soledad uno puede adquirir fuerza, pero la fuerza no es por el abatimiento y por el acostumbrarse a las cosas negativas. La fuerza viene porque uno entiende que estando solo puede reconocerse y desde ahí evitar, corregir y sanar lo que se encuentra. Sigue adelante. Importante. Para nosotros y para todos los que puedan escuchar y estudiar esta presente revisión, es importante entender el privilegio que tenemos cuando en nuestro aspecto cognitivo sabemos que hay más conciencias en proceso de experienciación, pero que nos acompañan. Y quizás esta es una de las mejores vías para establecer un nivel de comunicación y poder comprender que hay conciencia animal, que hay conciencia tierra y que hay conciencia humana en proceso de experienciación en esta holografía, pero que todos en equipo formamos una familia de acompañamiento, pero que también hay que entender que hay muchos mecanismos de atrapamiento. La conciencia animal decide acompañarnos y en nuestro proceso se hace cargo de múltiples energías que quizás nosotros, por nuestro desconocimiento, no comprendemos. Pero ahí estamos escuchando la viva manifestación de la conciencia animal, los mensajes que dan. Es importante para nuestro aspecto cognitivo. Así que agradecemos infinitamente esta hermosísima experiencia para la conciencia animal. ¿Algún otro miembro más desea expresarse? En realidad todos rodean a la pareja. Perfecto. Que continúen en ese acompañamiento, en ese fortalecimiento. Hermosísimo proceder. Gracias. Pueden retornar a sus espacios correspondientes en total libertad y que continúe el amor. Ahora sí, por favor, mensaje relevante por parte de la conciencia de nuestro consultante. Sí, tienes que entender que la vida puede tener muchas situaciones entre elevadas y bajas, duras y suaves, dulces o amargas. No te guíes por las apariencias. Las personas a veces tienen una forma de ser y de pensar. No todos son iguales, no todos vibran como tú. Ten en cuenta que lo que tú haces es para el bien de ti, de tu familia y de los que te rodean. Pero las personas a veces se muestran de una forma que no es la adecuada. Por lo tanto, tienes que ver más allá de las sonrisas, de los ojos o de las palabras
para que no te engañen. Hermoso proceder. Por favor, mensaje reflexivo. Siéntete cada vez más seguro de lo que tú eres. No eres una persona mala o a la que solo le pasan cosas malas. Eres un ser en experienciación en este mundo. Tienes tus experiencias. Aprende de ellas. Siéntete fuerte por todo lo que va a venir. Confía en ti. Importante. Gracias. Muy agradecido. Por favor, mensaje por parte de la conciencia de la esposa de nuestro consultante. Mensaje relevante. Sí. Lo que ella experimenta en este momento en su vida es variado, pero ella cada vez tiene, como se podría decir, la conciencia, la certeza de lo que va queriendo, de lo que quiere vivir, de lo que quiere conseguir. Solamente necesita tener un poco más de disciplina, porque ella todavía no se ha dado cuenta de todo el potencial que tiene. Por lo tanto, mírate, obsérvate, date ese valor del cual realmente tú tienes. No dudes de ti. Importante. Por favor, mensaje reflexivo. Desde tu experiencia en esta vida comprobarás que el tiempo, por darle un valor, te mostrará lo que tú siempre has estado preguntándote. Ten calma. Las cosas siempre salen a la luz. Las cosas se manifiestan. Se dan por su mismo peso, como hay un dicho. Tú te darás cuenta y tendrás tranquilidad y paz. Perfecto. Por favor, pregunto a ambas conciencias si desean ensamblar o desean acompañarle en el proceso de expansión. Estarán en proceso de acompañamiento. Cada momento y cada proceso es valioso. Entendido. Al hermano Kevin y a su compañera, si desean hacer alguna pregunta o externar alguna inquietud, por favor. Sí, quería ver si me podía contactar con mi abuela, que no tuve la oportunidad de despedirme, que falleció y la verdad no pudimos conversar mucho porque los últimos años de su vida estaba en coma. No pudimos César, conversar. a tu abuela, Sí, ¿cuál es el nombre de ella? Saturnina Oros. Saturnina. Sí. Ok, entonces tu conciencia te va a responder. Por favor, procede. Ella ya no está en el proceso de conexión con el holograma. Ella ya estableció una conexión y una dinámica con su propia conciencia. No se encuentra en esta situación de conexión con su antiguo personaje. Dejó de ser la abuela, ya conectó con su ser. Sin embargo, respondiendo al requerimiento, se le puede decir a Kevin que en los últimos momentos de ella, su conciencia estaba cerca y estaba al tanto de lo que ellos estaban haciendo. Los últimos años fueron importantes porque fue como la retroalimentación en que yo te doy cuando tú me diste, y eso sí sirvió y se reconoció. Al decir se recibió es porque ella era consciente de lo que él hacía. Quizás no hubo una manifestación más palpable de ese agradecimiento de ambos con más situaciones, pero eso no quiere decir que no se hizo lo adecuado. Cuando ella lo miraba y lo seguía con la vista, sentía mucha fuerza y agradecimiento. Sabía que él iba a poder conseguir lo que se iba a proponer. Se puede decir entonces de que aunque no se establezca una conexión con la energía de ella o con su conciencia, no porque está prohibido, sino que está en otro proceso, pero se le transmite la información de ella, que ella sintió en sus últimos años. Ella estaba orgullosa y quería transmitirle con palabras muchas cosas, aunque le faltó conciencia en algún momento por sus situaciones físicas. Ella le hubiese querido decir que él era capaz de hacer todo y que confíe, que ya no mire las asperezas de la familia, las incomprensiones, y que se ponga a trabajar, aunque es su forma de hablar, pero también se puede decir a hacer las cosas, a vivir la vida. Y si tienes que vivir, vive completamente, no te avergüences de tus orígenes, no te avergüences de lo que tus padres hicieron, sino que tú eres consciente y responsable de lo que vas a hacer. Importante, hermoso mensaje. Muy agradecido. ¿Alguna otra inquietud, querido hermano? Antes sí, no, Ajá. es la relación con mi hermano. A veces creo que tuvimos muchos problemas y creo que no hubo el momento en que de repente podamos conversar. Parte de él y la mía tal vez por el orgullo. Entendido. Te van a responder. No se puede pretender
reactivar una relación de la misma forma en que se ha venido tratando, tienes que siempre buscar detrás de las palabras para poder entender qué hay detrás de esos sentimientos o acciones. Sin embargo, más adelante con tu accionar y con tu propia limpieza y tu propio trabajo personal, tendrás la forma adecuada de comunicar. No pierdas la paciencia, no todo se pierde, no todo está definido. Siempre hay cambios, siempre hay mejoras. Tu relación también hay que entenderla desde el punto de vista engramático, es decir, lo que pasó antes con la familia se refleja en las relaciones entre hijos, entre hermanos. Por el momento, observa y recopila la información para que puedas entender. Más adelante podrás mejorar esa relación cuando tengas la información y hayas desconectado de tu ser la sensación de que no pudo hacerse algo. Entendido. ¿Alguna otra inquietud, hermano? Bien. Entonces, si estamos listos, por favor, para el comando final. ¿Me deja saber? Sí. Siendo así, damos por concluida la presente revisión, cerrado y sellado en alta frecuencia luminiscente, y no damos permiso de distorsión de las informaciones, pero si alguien entiende que hay informaciones que le pueden retroalimentar para la expansión, puede acceder. Más, no damos permiso para tergiversación a quien no tenga el aspecto cognitivo ni la conexión con su conciencia de manera consciente. Perfecto. Por favor, entonces iniciamos protocolo de retorno. Cuento de 5 a 1. 5, inspiras. Inicias proceso del despertar. 4, mucho más despierto. 3, 2, inicias proceso de conexión con tu avatar. Inspiras, siente tu cabeza, tus pies, tu tronco, tus miembros, torso, dorso. 1, inspiras y cuando así lo sientas, por favor, puedes abrir los ojos. Bienvenido, querido hermano. Todo en orden. Ok.